Y el tema de esta mañana, ¿estamos listos? Es cómo convertir un día malo en bueno. ¿Cuántos quisieran saber cómo convertir un día malo en bueno? ¿Ah? ¿Les gustaría a ustedes? Bueno, vamos a ver la clave, a ver si al final del servicio les gusta la idea. Yo creo que sí, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, le voy a invitar a que abra su Biblia en Proverbios, capítulo 15. Proverbios 15, 15. Proverbios 15, 15. ¿Lo tiene? Me dice amén. Los que quieran escanear el código, ahí está. Pueden verlo en su teléfono celular para seguir así. A algunos les sirve para ver si ya voy a terminar o no, ¿verdad? Ya van el último. Así cuando yo digo, ya voy a terminar y ven que todavía falta, no es cierto, todavía le falta mucho. Bueno, Proverbios 15:15 dice así: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por esta bendición que nosotros tenemos, Señor, que es tu palabra. Gracias, precioso Dios, porque una vez más nos detenemos para poner en tus manos, precioso Dios, la bendición de tu palabra hacia cada uno de nosotros. Yo te ruego, precioso Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya a través de tu palabra y que llegue, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes, para causar en ellos una transformación, un cambio de mentalidad, precioso Dios, que nos ayude a nosotros a vivir de la manera que tú has diseñado, precioso Dios, para cada uno de nosotros, precioso Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, este mensaje, este momento, Dios de la gloria, para que seas tú hablando a tu pueblo, precioso Señor, a través de mi vida y sobre todo a través de tu palabra, que es espíritu y que es vida, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, todos nosotros hemos tenido días buenos, ¿verdad? Pero también hemos tenido días no muy buenos. Y a veces, hermano, hemos tenido días malos. Han habido días en los que de pronto, no sé si usted ha notado, pero como que nada sale bien, ¿verdad? Y usted está tratando la manera de resolver ciertas cosas y le viene un problema y encima de ese problema le viene otro más y pasamos a veces por momentos muy difíciles y muy feos en nuestra vida. Pero yo estoy completamente convencido, hermano, que Dios quiere que a pesar de tener los días malos, nosotros tengamos la posibilidad de convertirlos en un día bueno. Y usted va a ver por qué le estoy diciendo que se puede convertir un día malo y hacerlo, incluso que quede para la historia, como un día bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces Dios quiere que usted tenga días en los que usted esté contento. El proverbio que leíamos dice que todos los días del afligido son difíciles. El que está afligido, todos los días van a ser difíciles. Una aflicción puede prolongarse por mucho tiempo. Sin embargo, dice que el de corazón contento, el que está feliz, el que dice, bueno, toma la vida de esa manera y lo pone en manos de Dios y dice, bueno, sí estoy pasando por situación difícil, pero yo puedo contentarme en Dios, yo puedo acercarme a Dios y al acercarme a Dios, mi día puede convertirse realmente en un banquete continuo. Yo siempre digo que uno debe aprender a reírse aún de las situaciones difíciles que a uno le pasan. Mire, es bonito a veces porque termina uno divirtiéndose con algo que pudo haber sido de pronto un poquito incómodo. Pero entonces, hermano, vamos a ver una pequeña historia, una pequeña parte más bien. La historia de Moisés es muy grande, pero vamos a ver una pequeña parte de la historia de este hombre que tuvo un mal día. Tuvo un mal día él
y su reacción inmediata causó el desagrado de Dios y por ende le trajo consecuencias. Y por supuesto vamos a leer en Números capítulo 20, versos 7 al 11. ¿Lo tiene? Me dice amén. Números 20, 7 al 11. Y mira lo que sucedió con Moisés. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Es decir, Dios le estaba diciendo, háblale a la peña, a la roca, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Hizo la pregunta. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros hemos leído esta parte de la Biblia y esta parte de la historia de Moisés, donde el pueblo, hermano, ya había sacado a Moisés. Moisés se cree que fue uno de los hombres más mansos que existieron sobre la tierra. Mire, y esto es muy interesante porque el hombre más manso que ha existido en la tierra es Cristo Jesús. Pero después del que se habla que fue el más manso fue Moisés. ¿Qué quiere decir? Que hasta el más manso, hermano, puede salir de sus casillas. Y al salirse de sus casillas puede cometer algún tipo de error. Entonces no nos confiemos, no, viera que yo soy bien tranquilo. Puede haber un momento en el que parece que le tocaron el botoncito y ahí sí, hermano. Y ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en Moisés, porque a veces lo leemos y decimos, bueno, Moisés por lo que se enoja, ¿verdad? Pero realmente si leemos el contexto de esto, vamos a ver que el hombre tenía razón en estar enojado. ¿Por qué? Su hermana acababa de morir. Imagínese usted, que se muera un familiar no es cualquier cosa. Aparte de eso, la hermana de él había muerto porque se pusieron a murmurar con su hermano en contra de Moisés. Y Dios los castigó y a ella le dio lepra. Y se murió, hermano. Mire qué tremendo cómo Dios trató con la murmuración. Yo digo, qué bueno que eso ya no se da, ¿verdad? Porque imagínense, hermano, ya los gobiernos no tendrían que hacer reducción de población, ¿verdad? Simplemente con la murmuradera se acabaría la gente. Entonces esta mujer se muere por andar chismeando y murmurando. Y obviamente, siendo su hermana, aunque era en contra de él que había hablado, Moisés debió haber tenido cierto pesar por lo que estaba sucediendo. Y de repente el pueblo comienza a quejarse y a decir, ¿para qué nos sacaron de allá? Estábamos mejor en Egipto y que no habían por allá sepulcros donde nosotros pudiéramos ahí ser sepultados. ¿Para qué venimos a este desierto? Nos ofreciste una tierra que fluye leche y miel y lo que aquí hay es un desierto donde no se ve absolutamente nada. No hay agua ni para nosotros ni para nuestras bestias. Y estaban bien enojados el pueblo y solo pidiendo y quejándose, hermano, y mire, no hay peor cosa que oír gente quejarse. Cuando yo trabajé en la policía, yo tenía una manera de pensar, era muy jovencito, y nosotros teníamos que visitar hospitales a veces. Y yo siempre decía que para mí era mejor ir a ver muertos que ir a ver enfermos, porque el muerto no se queja. En cambio, el enfermo sí. Y es feo escuchar gente quejarse. O a alguien le gusta, hermano, digo, para llevármelo un día, para que vaya a disfrutar. Ahora, esto también lo podemos aplicar, ¿verdad? A veces lo que a nosotros nos falta es, para dejar de quejarnos, es morirnos. No en un sentido literal,
sino morir a estar todo el tiempo poniendo la atención en nosotros. Cuando uno pone la atención en uno mismo, no deja de quejarse, hermano, porque siempre que voltea a ver le hace falta algo. Y todavía no tengo esto. Y ahora, y los huevos tan caros, ¿verdad? Ahora todos nos quejamos. Todos nos quejamos de los huevos de ahora porque están bien caros. No, ahora sí, hermano. Hermanos, quieren comprarle algo caro a sus esposas, cómprenles huevos, ¿verdad? Te traigo algo caro, digan. Pero bueno, volviendo al asunto, Moisés estaba hasta aquí de oír quejas, hermano. Porque una vez más es incómodo estar oyendo gente quejarse. Entonces hasta el más manso se puede cansar de estar escuchando tanta queja. Entonces, hermano, cuando usted tenga así como tentación de quejarse de algo, o si usted ya se dio cuenta, escúchese usted mismo, va a ver que usted mismo se va a caer mal. Entonces usted va a decir, ya me caí mal yo solo. Entonces ya tengo que parar esto, me estoy cansado de mí mismo, ¿verdad? Porque nos cansamos de todos menos de nosotros mismos, hermano. Y tenemos que hacer eso, tenemos que decir, ya estuvo, ya tengo que parar de quejarme y tengo que ver dónde encuentro yo la salida. Y la salida siempre la encontraremos en Dios, en la palabra del Señor, en disfrutar de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, Moisés, abrumado, hermano, se desquitó con quien no se la debía, ¿verdad? Y a veces eso puede pasar. Nosotros nos pasa algo y cuando no nos podemos desquitar con la persona que nos hizo el asunto, que nos hizo pasar el mal día, buscamos con quien desquitarnos. Y escuchaba a un predicador hace poco que hablaba algo relacionado con esto y él decía que en una ocasión, contaba él, que llegó una hija ya, una muchacha ya grande, hablando con su papá, le dice, papá, yo nunca te vi a ti llegar enojado a la casa, le dijo. Yo siempre veía que tú entrabas con una sonrisa y nunca te vi enojado. Entonces le dice el papá, le dice ella, ¿cómo le hiciste? Le dice el papá, ¿te acuerdas del árbol que estaba en la entrada? Le dice. ¿Te acuerdas que se veía así como medio torcido y que nunca crecía? Dice, yo cuando llegaba enojado agarraba un palo y antes de entrar a la casa me desquitaba con el palo y ya cuando entraba adentro a la casa ya me sentía así como saciado, ¿verdad? El pobre palo era el que llevaba, el árbol de enfrente era el que llevaba todo eso. Entonces a veces nosotros nos desquitamos con quien no nos la debe. Nuestras frustraciones empezamos a golpear con nuestra boca, empezamos a golpear con nuestros dichos a personas que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Y Moisés pues dijo, de aquí a que agarro a palazos a todo este montón de gente. Y se están quejando del agua y ya Dios dijo que va a dar agua y Dios dijo, háblale a la roca, dile a la roca que te dé el agua. Y usted conoce la historia. Y él agarra la vara y dijo, vengan aquí y van a ver ahora lo que va a suceder. Y golpeó la roca 2 veces, hermano. Cuando perdemos los estribos, perdemos mucho más que los estribos. Corremos peligro. ¿Por qué? Porque perdemos autoridad. ¿Qué fue lo que sucedió con Moisés? Moisés perdió autoridad porque perdió los estribos. Porque lo sacaron de sus casillas. ¿Qué pasó después? El Señor lo llamó. Después que golpeó la roca, el pueblo tomó agua, le dieron a las bestias y todo. Y Dios llama entonces, ahí sí que a la oficina, ¿verdad? Moisés, ven, vamos a platicar. Ay, ya se resolvió el asunto este del agua, sí, pero tú y yo vamos a hablar de esto. Tú me malrepresentaste delante del pueblo. Tú hablaste como si yo estuviera enojado con el pueblo y yo no estoy enojado con el pueblo. El que está enojado eres tú. Es como que yo me ponga aquí, hermano, y hermanos rebeldes, que sí, que no sé qué, y empiece aquí a maltratar gente, ¿verdad? Entonces Dios me va a jalar las orejas a mí, me va a decir, no, el que está enojado con ellos eres tú. Yo no, tú tienes que hablar mi palabra y tienes que transmitir lo que yo te estoy diciendo. Yo no te dije, regaña al pueblo y agarra a palazos la roca para que salga el agua. Yo te dije, háblale a la roca y te va a dar agua y vas a resolver ese asunto.
Pero él decidió tomar la justicia en sus manos y dijo, voy a hacerlo de la manera que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando perdemos los estribos, hermano? Perdemos autoridad. Porque, por ejemplo, si usted en su casa, usted empieza y un día llega enojado y el perro se le atravesó y le dio una patada, ¿verdad? Se desquitó con el perro que no supo ni por qué lo pateó. Y comenzó a hablar con sus hijos y ustedes que allá no sirven para nada y son aquí, son allá. Y hay gente que habla de esa manera. Y comienza a decirle un montón de cosas a su esposa, qué sé yo, sin necesidad quizá de decir ninguna mala palabra, pero empieza usted a desquitarse con la gente. Y después usted le dice, ¿oramos para comer? Después usted quiere decirle a su hijo, mi hijo, usted necesita la paz de Cristo. Y el hijo dice, ¿de la que tú me has enseñado? Pero yo no te he oído a ti hablar con paz. Yo oigo gritos y quejas y oigo un montón de cosas, pero ¿de qué fe me estás hablando? ¿Me doy a entender en lo que le quiero decir? Mire, el Señor le dijo, Moisés, por tu reacción, por lo que tú hiciste, tú no vas a entrar, no vas a guiar este pueblo a la tierra prometida. Estás descalificado para hacerlo. Y yo siempre digo que Dios tiene sus propósitos para todo y en todo esto había una enseñanza. Pero la enseñanza que nos deja a nosotros es que perdemos autoridad cuando no sabemos controlarnos, hermano, cuando no hemos aprendido a llevar nuestras frustraciones delante del Señor y decirle realmente, Señor, ayúdame a en mansedumbre yo tomar decisiones y hacer lo que es correcto delante de ti y ayúdame a entender cómo hacer de un día malo, no desquitarme con el que no me la debe, sino simplemente de traerlo delante de ti y saber cómo convertir ese momento en un día bueno, agradable delante de ti. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, ahora, yo quisiera que viéramos la reacción de alguien más en esta misma historia. Veamos la reacción de la roca. ¿Qué hizo la roca, hermano? Dio agua. Ahora, ¿por qué digo la reacción? Porque alguien puede decir, bueno, la roca la golpearon, pero una roca no siente. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y verso 4. Primera Corintios capítulo 10 y verso 4. ¿Cómo dice? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, hablando del agua que había salido de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Era Cristo. Entonces a quien golpeó Moisés, en un sentido figurado, fue a Cristo. Ahora, la roca no se puso sus moños porque no tenía nada que ver en el asunto. Porque no era la roca la que una vez más se la debía a Moisés, era el pueblo y era toda la circunstancia. Pero note la reacción que hay en Dios, hermano. Porque a pesar de que la roca fue golpeada, y vamos a ver que literalmente más adelante Cristo fue golpeado. Entonces no dejó de fluir el agua que tenía que dar. ¿Me doy a entender? Ok, entonces note. No tenía la roca ningún asunto ahí, más que el pueblo estaba sediento, se estaba quejando y Moisés estaba pasando por un mal día. Entonces viene Moisés y se desquita con la roca y la roca, en lugar de quejarse, lo que hace es que no deja de dar lo que tenía que dar. Ahora nosotros a veces, hermano, como seres humanos, si nos dejan de dar, nosotros dejamos también de hacerlo. Si a nosotros nos tratan de manera injusta, porque era injusto que Moisés maltratara a la roca, que nada tenía que ver en el asunto, era injusto. La roca, por decirlo de esta manera, estaba siendo abusada, pero no dejó de dar el agua.
Dijo, mi responsabilidad es cumplir con lo que yo tengo que hacer. Yo quiero darles agua. Cuando Dios cumple algo, hermano, cuando Dios promete algo, lo cumple. Él siempre va a estar dispuesto. A veces nosotros, hermano, seremos infieles, dice la Biblia, pero Él permanecerá siempre fiel. A veces nosotros vamos a dudar, pero Él nos va a perdonar, hermano, y siempre estará dispuesto a hacer lo que ha determinado hacer con cada uno de nosotros. Entonces, hermano, la roca, al ser golpeada, no se detuvo. A veces quizá usted ha tenido un mal día y usted dice, no, o de pronto el esposo le hizo mala cara, o qué sé yo, le mandó un mal texto, en lugar de decirle te extraño, la mandó a regañar porque ahora regañan por texto, hermano. Y lo malo de regañar por texto es que no, como uno no puede ver caras, entonces uno lo interpreta como viene, ¿verdad? Y si ni siquiera le puso una carita así de ¿verdad? Entonces usted dice, uy, está muy enojado, la cosa está difícil. Y qué sé yo, algo le pasó, hermano. Porque a veces sucede en los matrimonios que el esposo se levanta y así, o la esposa se levanta con el humor, hermano, a todo lo que da, y así hay incomodidades, ¿verdad? Y a veces hay un mal día. Y en la noche el esposo llega como que ya se le olvidó todo, y con una sonrisa, y ya está la comida, y la mujer, como estaba enojada, le dice, hágase lo que usted quiera, ahí está. ¿Para qué golpea la roca? Golpea la roca y después quiere agua, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender en la analogía, ¿verdad? Mire cómo esto es importante, porque cuando nos sentimos golpeados queremos dejar de dar, dejar de cumplir con nuestras responsabilidades como matrimonio. Y todavía va a querer de plano. Huelga hoy en la noche. Golpeó la roca, ahora no hay nada. Bueno, ya me entendió, ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro. ¿Para qué son los días malos, hermano? ¿Para qué existen los días malos? Para que los convirtamos en buenos. Para eso sirven. Nuestra vida es formada a través de lo que aprendemos de manera intelectual, pero hay que practicarlo. La fe, hermano, no es algo que nosotros tenemos solamente como un conocimiento intelectual, algo que recibimos en el intelecto, tiene que ser probado. Usted pudo haber estudiado ingeniería, pero si nunca practicó, tiene el conocimiento ahí, pero no tiene absolutamente ninguna experiencia de cómo hacer eso. Alguien puede estudiar medicina, pero si nunca se pone a trabajar en eso, prácticamente no le sirve de nada. Entonces tiene que haber un momento en el que nosotros vamos a ponernos a prueba. Nosotros venimos a sentarnos acá, a escuchar la palabra de Dios, a recibir una enseñanza. Estamos aprendiendo de cómo ser como Cristo, pero entonces nos va a venir el momento del examen, de la prueba, donde nosotros tenemos que saber qué hacer. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:20 al 23. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Entonces está preguntando, ¿qué gloria hay si fuiste a buscarte las cachetadas tú solo, ¿verdad? Y te las dieron. Bueno, ahí no hay ninguna gloria. Mas si haciendo lo bueno sufrís, si estás haciendo lo bueno y encima de eso sufres, porque eso es más frustrante. Porque cuando uno está haciendo algo malo y se tropieza, dice, bueno, por andar haciendo algo malo me tropecé y ahora me golpeé. Pero cuando uno está haciendo algo bueno, hermano, y aún a la gente que uno le está haciendo bien, lo terminan golpeando a uno, como era el caso de Moisés. Moisés estaba haciendo algo bueno por el pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto, y de todas maneras la gente lo maltrataba, y la gente no lo quería. Hablaban de apedrearlo, decía, lo vamos a agarrar a pedradas, le querían dar muerte de sapo, dijo alguien por ahí. Pero entonces dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
O sea, hermano, que cuando injustamente alguien te golpea, por decirlo así, no estoy hablando de golpes literales, aunque eso pudiera también suceder. Cuando alguien es golpeado, entonces si lo hiciste haciendo lo bueno, Dios lo aprueba. Dios dice, esto es aprobado. No solamente es autorizado, sino que es aprobado si ustedes lo soportan, decía el apóstol Pedro. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Alguien estaba buscando cuál era su llamado y no lo ha encontrado? Bueno, aquí lo tengo, a sufrir. Nada que pare de sufrir, hermano. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La gente quiere seguir las pisadas de Cristo en los milagros, ¿verdad? Sí, mayores cosas de las que hizo el Señor haremos nosotros. Entonces, a sanar y a liberar. Y yo no digo que esté malo. Hay que seguir las pisadas del Señor. Pero aquí está hablando en cuanto al sufrimiento. Es decir, y yo no estoy diciendo que uno se vuelva así sufrido y uno, ¿dónde está un sufrimiento para agarrarlo, verdad? Sino, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando viene ese sufrimiento? Cuando yo no tuve la culpa y de todas maneras me inventaron algo. Cuando yo no hice nada, pero de todas maneras me critican. Cuando yo estoy haciendo lo bueno, pero de todas maneras a algunos no les gusta y comienzan a hablar. ¿Qué sé yo? Algo que a ti te pase en la vida, hermano. Si cuando te sucede esto, realmente lo que estás haciendo es siguiendo las pisadas de Cristo. Nosotros somos llamados a pasar por un proceso. En esta vida vamos a sufrir, pero cuando el Señor nos lleve, hermano, vamos a gozar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos hoy la posibilidad de convertir eso en algo bueno. Y ustedes le va a encantar esto más adelante cuando lo veamos. Verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces la gente viene conmigo y me cuentan algo que les está sucediendo injusto. Y como humano a mí me dan ganas de salir a la defensa, ¿verdad? Y yo digo, no, sí, de veras que no, qué ingrato, y cómo te hizo eso, y cómo dijo eso, y de repente pienso en lo que la palabra del Señor dice y digo, pero nosotros no podemos reaccionar de la misma manera que reacciona el mundo. Tenemos que tener una actitud distinta a eso. Nosotros no podemos andar demandando gente por todos lados, hermano, o peleando con personas, o alegando, discutiendo con gente. Nosotros tenemos que aprender a seguir las pisadas de Cristo, que quien cuando lo atacaban, Él no respondía. Lo maldecían y Él no se ponía a responder, vas a ver, y yo también me sé unas cuantas. No. Nosotros no podemos hacer eso. Y he visto, hermano, la mano de Dios en la gente cuando es humilde y dice, me voy a quedar callado y voy a encomendar esto en las manos de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Y yo siempre le digo a las personas, mira, no le desees mal a nadie. Y si le pasa algo malo a esa persona, no te alegres. Déjalo en las manos de Dios, tu vida, no la vida de esa persona. No digas, Señor, y que le vaya bien, pero que lo mate un tren, ¿verdad? Sino que nosotros, Señor, mi corazón, Señor, mi vida cuida. ¿Cómo le va a ir a esta persona? Yo no sé. Si lo que anda haciendo va a tener alguna consecuencia, yo no lo sé, no me interesa, no le deseo ningún mal. Deseo que tú tomes control de mi vida, deseo que tú tomes control de mis emociones, deseo que mi corazón se mantenga sano. Eso es lo que quiero yo para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, el último día, mis hermanos, hablando de Jesús, el último día que Jesús vivió sobre esta tierra en su cuerpo como humano, no con el cuerpo glorificado, porque todavía estuvo un tiempo después que Él resucitó, pero su último día fue
el peor, hermano, golpeado de la forma más horrible que un ser humano se pudiera imaginar. Usted vio la película La Pasión de Cristo y la tuvieron que clasificar con una R, porque el nivel de violencia era grande. Y los expertos dicen que se quedó corta la película, porque el nivel de violencia que sufrió el Señor fue todavía mayor. Y hermano, yo les he platicado que cuando esa película salió, la gente entraba a verla y no era raro ver gente llorando en la salida. Había gente que se detenía en las gradas a llorar de ver la violencia con la que habían tratado al Señor. Y pensar que eso todavía se quedó corto, hermano, es impresionante. Sin embargo, la Biblia dice que Él como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, hermano. No respondió a nada de lo que le decían, ni siquiera a los golpes. Nunca respondió a lo que él estaba sufriendo. Y la Biblia dice que ese ejemplo, porque nosotros no necesitamos sufrir como él sufrió. Nuestro sufrimiento obviamente es distinto. Pues incluso puede no llegar a ser físico, simplemente somos golpeados en nuestra alma, en nuestras emociones, y tenemos que aprender a sobrellevar eso de la misma manera y con la misma humildad que lo sufrió Cristo, porque a eso fuimos nosotros llamados a soportar, a seguir las pisadas de Jesús en cuanto a esto se refiere. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos azota verbalmente, hermano? ¿Cuál es nuestra reacción? Mire, a veces no nos arreglamos en la casa porque los dos, ¿verdad? Y tú aquí, y tú, y empiezan los insultos y empiezan las cosas, en lugar de que uno de los dos se enmudezca. Y entonces así no se arregla el asunto. Cristo nos llamó a nosotros a ser ejemplo, y eso hay que empezar a practicarlo en la casa. Déjelo, repito. Eso hay que empezar a practicarlo en la casa. Si en algún lugar yo no quiero perder autoridad, es en mi casa. Yo quiero tener autoridad. Y la autoridad no es pegar gritos y hablar fuerte y decir malas palabras. La autoridad es ser como Cristo. Es mantener la mansedumbre a pesar de que algunas situaciones nos saquen de las casillas. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces, hermano, Jesús convirtió un día malo en un día santo. Fíjese, es gracioso esto, porque independientemente de exactamente qué día murió el Señor, porque hay una discrepancia en eso, pero ¿cómo le llaman tradicionalmente al día que supuestamente Jesús murió, que fue el viernes? ¿Cómo se le llama ese viernes? ¿Viernes qué? ¿Sabe cómo se llama en inglés? Good Friday. ¿No debería llamarse mejor Bad Friday? Digo, porque si se pone a pensar, para Jesús no era un Good Friday. Estaba sufriendo, lo estaban golpeando, lo estaban injuriando. Entonces debió haberse llamado Bad Friday, pero en realidad se llamó Viernes, o le llaman tradicionalmente Viernes Santo, y en inglés, por decirlo así, se llama Viernes Bueno. Es un día bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se llama bueno, hermano? Porque ese día que esa roca fue golpeada, que es Cristo, hermano, lo que salió de Él fue agua que puede saciar nuestras vidas, que puede llenar nuestros corazones. Brotó sangre, hermano, que trajo salvación a cada uno de nosotros. Entonces, eso lo convirtió en un buen día. Jesús transformó un día que para Él fue malo realmente en un día de victoria. Un día, hermano, que pasará la historia como uno de los días más maravillosos de este mundo, donde Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y proveyó salvación para cada uno de nosotros. Nos dio a beber de esa agua que ahora nosotros podemos disfrutar, y recibimos esa paz que sobrepasa el entendimiento, y la culpa de nuestra vida fue quitada, y el pecado, la carga del pecado ha sido quitada de nuestros hombros, hermano. Lo convirtió en un
un día bueno, pero Él lo tuvo que sufrir. Entonces, cuando nosotros aprendemos a sobrellevar y a sufrir aquellas cosas que pasan en nosotros, hermano, estamos proveyendo algo para los que están a nuestro alrededor. Cuando nuestros hijos pueden ver en nosotros la mansedumbre de Cristo, Cristo siendo formado en nuestras vidas, nos hace falta mucho, yo lo sé. No hemos llegado todavía ahí, pero tienen que ver ellos que nosotros tenemos ese intento de ser como nuestro maestro y aprendemos a sobrellevar estas situaciones y estas circunstancias. Y un día malo hemos aprendido a través de la palabra del Señor a convertirlo en un día bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle ese aplauso a Cristo porque Él es bueno. Ahora, ¿cómo lo hizo, hermano? ¿Cómo hizo Jesús para convertir un día malo en uno bueno? Número 1, no se preocupe que son pocos, solo son 16 nada más. No, no es cierto, son 6. Número 1, oró por los que lo golpearon. Lucas capítulo 23 y verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, la primera clave es orar por aquellos que nos están lastimando. Cuando usted hace esto, hermano, mire, usted está encomendando la causa al Señor. ¿Cuántos aquí no digan amén? Cuando la esposa se está quejando, hermano, y se está quejando, porque a veces se quejan las mujeres, las hermanas, ¿verdad? Algunas sinceramente, a veces, no todas, pero sí de vez en cuando. ¿Cuántos de nosotros vamos allá a nuestro rincón de oración y Padre, perdónala? Cambiemos el asunto. ¿Cuántas mujeres? Cuando el esposo anda así, que no se aguanta ni él solo, hermano. Cuando llega del trabajo así como que algún patrón lo hizo sentir mal, y llega a la casa de esa manera, va y encomienda realmente al Señor esa situación. Dice: Señor, yo miro a mi esposo así, más empurrado que saber que, Señor, lo pongo en tus manos. O te lo llevas. Ay, así ya no es cierto. O te lo mando. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto, hermano? Porque quiere convertir un día malo en uno bueno. Hagamos lo que Cristo hizo. Señor, me están maltratando. Padre, me están maltratando, me están golpeando, están lastimando la roca. Pero mi reacción es, sé tú quien tomas control de sus vidas. Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta lo que están haciendo. No les tomes en cuenta el pecado que están cometiendo. Mire, Mateo capítulo 5, versos 42 al 44 dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Voy a ver algunos a la salida del servicio. Así, no es cierto. A ver si van a cumplir con esto. Ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y eso es lo normal en un ser humano, ¿verdad? Usted dice: bueno, este que yo considero mi prójimo, este lo quiero, pero el que no, a ese lo aborrezco. Y mire lo que Jesús dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. La gente que no conoce de Dios, hermano, necesita de la gracia porque no han sido alcanzados. A veces nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera cristiano y todo el mundo de alguna manera reaccionara de la misma manera que nosotros deberíamos de reaccionar, si es que reaccionamos así. Pero usted se da cuenta en la calle a veces que un errorcito usted comete, hermano, en la carretera, y el que lo vio a veces le hace unas miradas así que si fueran balazos, hermano, ahí queda usted acribillado de una vez. Y a veces uno así, si reacciona cristianamente, uno dice: bueno, Señor, pues perdónalo porque no sabe lo que hace.
Pero si no reacciona de manera cristiana, hermano, hasta algunos se pueden poner a discutir con las personas. Entonces, la Biblia dice que cuando a nosotros nos digan cosas así, nosotros tenemos que responder de la misma manera que Cristo respondía, con una bendición. Si a usted lo maldicen, usted no puede repetir. Yo sé que uno se acuerda de las que antes decía y se acuerda de la manera en que le respondía a la gente, pero eso se acabó, esa vida se terminó. Hoy es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, hermano. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Yo tengo que reaccionar como Cristo reaccionaría ante una situación por la que yo estoy pasando. Entonces, a los mundanos tenemos que entenderlos desde ese punto de vista. A usted le puede caer muy mal a alguien, pero usted tiene que verlo como un alma que necesita de Dios. Por eso yo no odio a los reggaetoneros, como algunos piensan. De veras, no me gusta lo que hablan y lo que cantan, si es que cantan, ¿verdad? Porque ya voy a meterme otra vez ahí, pero no es eso. ¿Sabe cómo le hago? Yo digo, no, este es un alma de Dios. Es un alma más bien que necesita de Dios no son, pero que necesita de Dios. Necesitan salvación. No puede, mire, un pez no está limpio hasta que lo pesca y usted lo limpia. Mientras está en el agua, es un pez. Una vez que usted lo saca, entonces hay que limpiarlo, ¿verdad? Entonces no se limpia el pez sin antes pescarlo. Entonces alguien que no ha venido a Cristo, pues va a traer todo ese montón de cosas, hermano. Y nosotros tenemos que ver a las personas de la misma manera que Cristo las vio. El Señor dijo, Moisés está enojado y Moisés es mi siervo, pero el pueblo necesita beber. Entonces, aunque Él me golpee a mí, yo voy a proveer lo que el pueblo necesita. Y el Señor, hermano, miren, nos ha llamado a nosotros para que nosotros demos testimonio a la gente de quién es Cristo en nosotros, y de esa manera ellos conozcan al verdadero Dios. Que de nuestra vida, cuando alguien nos golpea, también salga de esa palabra de Dios y esa palabra de bendición que va a ayudar a las personas, hermano, a ser saciadas y que conozcan al verdadero Dios a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entreguemos al Señor las causas, hermano. Oremos por aquellos que nos golpean. Número 2, hay que enfocarnos en el cielo. Lucas 23, 42 y 43 dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, note que Jesús, cuando Él dijo esto, estaba en la cruz. Estaba sufriendo, ya lo habían golpeado, pero seguían injuriándolo, seguían maltratándolo. Y Jesús no se enfocó en el que lo maltrataba. Recuérdense que habían dos que estaban crucificados juntamente con Él, y uno empezó a injuriarlo y a decirle, si tú eres verdaderamente el Cristo, sálvate y nos salvas a nosotros también. Y empezó, la Biblia no menciona qué palabras le decía, pero comenzó a injuriarlo. Y Jesús simplemente a lo que este hombre decía no le puso atención. Se enfocó en cuestiones que eran mucho más importantes, que era proveer salvación y atender a aquel que sí estaba creyendo en Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manejar esto, hermano? Mire, esta vida que nosotros tenemos es temporal. Cuando uno está jovencito, ¿verdad? Uno piensa que va a ser eterno. Ay, y no, hombre, las hamburguesas son malas. Sí, mientras más grande mejor. Y come bien, hombre, sí, mi burro de este tamaño, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, uno empieza así como que no, la vida ya no está tan larga que digamos. Entonces, adiós las hamburguesas, adiós los burros, y adiós un montón de cosas, ¿verdad? Cuando usted empieza así como que a comer ensaladitas, eso es porque ya va entrando en edad. Como que ya se empezó a preocupar por eso, ¿verdad?
Entonces, pero hablando de lo temporal que es la vida es temporal. No vamos a estar mucho tiempo acá, yo lo he dicho muchas veces. Todo lo que usted logre en esta vida, hermano, aquí se va a quedar. Usted logra muchas cosas y el día que se muera usted no se lleva absolutamente nada. Así es que tenemos que tener esa mentalidad de saber que todo lo que hacemos y logramos en esta tierra, aquí se va a quedar. Todo lo bueno que usted logre en esta tierra, hablando de cuestiones materiales, se quedará aquí. Usted no se lo va a poder llevar, lamentablemente o afortunadamente más bien. Ahora, si eso es temporal, también lo malo es temporal. Las situaciones difíciles que pasen en nuestra vida no son para siempre. Van a estar ahí por un tiempo, pero se van a terminar. Entonces, ¿cómo hago yo? Alzo mis ojos al cielo, o debería ser, cuando estoy en una situación así, y decir, esto un día se va a terminar. Este sufrimiento por el que yo estoy pasando no será para siempre. Tiene un momento específico donde se va a terminar. Y yo tengo que enfocarme entonces en lo que hay arriba. El Señor vendrá un día y nos llevará. Lo que vaya a pasar en esta tierra, como se vaya a encarecer, que es lo que están diciendo ahora los expertos, que la vida se va a poner difícil. Estados Unidos, estaba oyendo una noticia ayer donde dijeron que Estados Unidos ya no tiene dinero. Es más, ya no hay en la pantalla donde ponerle más numeritos con la deuda externa que este país tiene. Es terrible. Y siguen gastando y tirando y promoviendo guerras y haciendo un montón de cosas porque lo están haciendo de una manera intencional. Algo tienen ahí que ellos quieren hacer que a mí no me importa. Pero entonces, hermano, la gente está hablando de todas estas cosas. Es temporal, se va a terminar. Nuestra residencia está en el cielo. Aquí estamos de manera temporal y un día, una vez más, se abrirán los cielos y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria y nos llevará y estaremos allá, hermano. Entonces Jesús, en ese momento de dolor, escucha que alguien le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dice, a este es que le voy a hablar. Con este es que voy a platicar. Pero aquel está injuriando y está diciendo y está queriendo interrumpir. No le voy a poner atención al que no merece realmente atención. Le voy a poner atención a lo que es importante, al que sí merece, porque está hablando de cosas no de aquí, sino que está hablando de cosas que están más allá. De cosas, por decirle así, de cosas espirituales, hermano. Entonces Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo. Entonces enfoquémonos en las cosas que son espirituales. Mire, hermano, seamos cristianos en la iglesia, pero seamos cristianos también en la casa. Oremos en la iglesia, pero también oremos en la casa. Adoremos en la iglesia, pero también adoremos en la casa. Cantemos al Señor, pongamos la música del Señor, leamos la Biblia, hagamos todo lo que hacemos aquí, hagámoslo también en nuestra casa. Y usted va a ver cómo algunas cosas comienzan a cambiar. Reaccionemos nosotros espiritualmente a las situaciones. Yo les conté esta anécdota en una ocasión y se las voy a volver a contar porque de pronto no estaban algunos de ustedes. Pero yo les conté que mi papá les he contado que mi papá era muy enojado y que le fueran a tocar un aparato a él, hermano. Él tenía una grabadora que la metía en una bolsa y en la bolsa la ponía en su caja original. Cuando la iba a usar había que sacarla, todo un ritual eso, hermano. Había que sacarla de la bolsa, ponerla aquí, conectarla, dejarla de usar, bueno, otra vez a la bolsa, meterla de regreso en la caja. Así era el asunto, hermano. Era muy cuidadoso con sus aparatos. Y mi hermana se puso a ver televisión y cayó un rayo y el problema de ella era que los rayos quemaban las televisiones y se va quemando la tele, hermano. Y nosotros estábamos que nos comíamos las uñas y ahora ¿qué va a pasar? Se va a desatar la tercera guerra mundial, algo aquí va a suceder, el país se viene para abajo, yo no sé, algo va a pasar acá. Pero entonces mi mamá, yo les platicaba en esa ocasión que mi mamá le dijo a mi papá, ¿sabes que hay una oficina aquí del hermano Gille Ávila y ahí hay unas oraciones que se están haciendo? ¿Por qué no vamos? Y le dijo mi papá, vamos, dijo, y se fueron a orar, hermano. Bien orado se lo trajo de regreso para la casa. Inteligente mi mamá, ¿verdad?
Y cuando llegó a la casa, mi papá todavía venía con los ojos así, que había llorado ahí en la presencia del Señor. Y le dijo, César, le dijo, porque así se llama mi papá también, yo me llamo como él. Dice, César, se quemó la tele, le dijo. Y mi papá así, bueno, hay que mandarla a arreglar. Pero ese es un ejemplo de cuando nosotros resolvemos nuestros asuntos de manera espiritual, hermano, va a haber mansedumbre en nosotros y no nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Porque si no hubiera sido así, hermano, hubiera ardido Troya ese día. Número 3, en medio del dolor hay que pensar en la familia. A veces cuando estamos siendo lastimados, esos golpes nos hacen enfocarnos en nosotros. Imagínense a La Roca diciendo, ¡ey! ¿Yo qué culpa tengo? Si se enfocaba en sí mismo, en el caso de Jesús. ¿Y por qué si yo no pequé? ¿Y por qué si yo no cometí? Estoy muriendo, me están golpeando por los pecados que yo no cometí. A La Roca, Moisés la estaba golpeando cuando no tenía ningún tipo de culpa. Entonces, note cómo nosotros tenemos que pensar en los que están a nuestro alrededor, en la gente que está con nosotros. Y en medio del dolor, mire, Jesús lo que hace. Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora note que en medio de lo que Jesús estaba viviendo, él se preocupó por lo que iba a suceder con su mamá. O sea, golpeado, apenas de pronto lograba divisar quiénes eran los que estaban ahí. Él vio dentro de su dolor y dentro de quizá la sangre que le corría por los mismos ojos, él logró ver y observar a su familia. A veces, hermanos, nosotros cuando estamos siendo golpeados, nos olvidamos de que tenemos familiares. Nos enfocamos en nosotros mismos y en lo que yo necesito y en lo que a mí me hace falta y en lo que a mí no me dan, y a mí en lugar de alegrías me dan golpes y malos tratos, y yo tan buena persona que soy, y empezamos a pensar de esa manera, hermano, y nos olvidamos que hay muchachos que nos están viendo, a los que tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo resolver los problemas de la casa. Porque cuando los hijos se dan cuenta de los problemas de la casa, lo que nos queda a nosotros es enseñarle cómo se resuelven. Y si les enseñamos que es viniendo al Señor, es confiando en Él, estamos haciendo un trabajo con ellos impresionante, hermano. Que aunque en ese momento usted no vea que los hijos están diciendo amén, llegará el día en que ellos van a recordar eso, y eso estará en sus corazones y les servirá cuando ellos tengan que enfrentar lo mismo que nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Entonces tenemos una responsabilidad y tenemos que pensar en ellos. Cuando usted sea golpeado, no se enfoque en usted mismo, enfóquese en aquellos que están a su alrededor, que van a observar el ejemplo que usted les va a dar a sus hijos. Si usted se equivoca, procure enseñarle a sus hijos cómo se sale de una equivocación. Si usted comete un error, enséñele, y sus hijos se dan cuenta, enséñele a sus hijos cómo se recupera una persona después de haber cometido un error, cómo se levanta. Si usted cae, enséñele a su familia cómo se levanta uno después de haber caído. Es una oportunidad para enfocarnos no solamente en nosotros y preocuparnos por lo que nosotros necesitamos, sino servir a los demás. Servir, mire, Jesús él pudo haber dicho, bueno, y ahora, que miren cómo le hacen, yo aquí estoy en esta situación. Y sin embargo, él dice, mi madre va a necesitar cuidado. Entonces le encomienda a Juan y le dice, Juan, hazte cargo de mi mamá. Yo ya no voy a estar, pero tú hazte cargo. Todavía en medio del sufrimiento, preocupado por lo que sucedía con su familia. Eso es importante. Número 4, tomar de la fuente correcta, hermano. Jesús exclamó cuando estaba en la cruz, él dijo, tengo sed.
¿Y qué le dieron a él cuando dijo tengo sed, hermano? Vinagre. Ahora recomiendan que usted todas las mañanas tome vinagre de manzana. Y me acuerdo que cuando a mí me recomendaron eso, dije, lo voy a probar. Y lo voy probando, hermano. Qué cosa más deliciosa es eso. Horrible, hermano. Horrible, ácido, una cosa así. Y conforme uno va tomándolo, se va como acostumbrando un poquito, pero no deja de ser un sabor feo. Ahora, yo nunca he llegado a una casa y le he dicho, fíjese que ando con un poquito de sed y me traen un vaso de vinagre, hermano. Pero Jesús dijo, tengo sed, y lo que le ofrecieron fue vinagre. Ahora, cuando nosotros somos golpeados, somos lastimados, nos van a ofrecer cosas que lo único que van a traer a nuestra vida es amargura. Y nosotros tenemos que rechazar de alguna manera. Jesús, aunque en algunos pasajes de los evangelios dice que sí lo tomó, lo probó, lo hizo por nosotros. Porque Él tenía que experimentar lo mismo que nosotros experimentamos acá para ser nuestro Redentor. Pero si Él lo hizo, nosotros no deberíamos buscar o recibir lo que el mundo nos quiere dar a nuestra vida. Dentro de la sed que Jesús sentía, hermano, había algo mucho más profundo. Y no era realmente un pedido a los humanos para que le dieran algo de beber, sino que Él estaba realmente dependiendo de su Padre. El Señor ahí mismo, hermano, es más, dice la Biblia que él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su sed no era solamente física, había algo dentro de él que él estaba sintiendo, porque una vez más, Jesús tenía que experimentar lo mismo que usted y yo experimentamos cuando vivíamos sin Él, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. Entonces Dios tuvo que apartarse al caer todo el pecado del mundo sobre Jesús. El Padre no lo vio. Y Él sintió la separación, esa muerte espiritual, porque la muerte significa separación. Entonces la muerte espiritual es estar separado de Dios. Por eso es que Él no dice Padre, sino que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era la sed que Él tenía. Y no clamó a los hombres, por favor, denme algo. Me dieron vinagre, tráiganme agua, por favor, me estoy muriendo de la sed. Él clamó al que realmente podía hacer algo por Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros estamos sedientos, no estemos buscando allá afuera cómo saciar nuestra sed. Vayamos mejor y clamemos al Señor y digámosle, Señor, tengo sed. Y no es sed de agua física, no es de algo material. Yo tengo sed de ti. Te necesito en el corazón, te necesito en mi vida. Señor, haz algo en mí, porque eres tú el único que puedes saciar mi vida. Necesito de esa agua que tú has derramado también para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, número 5. Hay que pasar el examen, hermano. Antes del último suspiro, Jesús afirmó, consumado es. Él dijo, se acabó. Hasta aquí llegó el asunto. Ahora, esto lo hizo Él antes de morir. Y dice la Biblia que ahí se rompió el velo, hermano. Cuando Él dijo, precisamente antes de morir, Él dijo, consumado es. Lo que Él estaba diciendo es, pasé la prueba. ¿Usted se recuerda cuando usted estudiaba y tenía que pasar un examen? Y antes del examen, ¿cómo estaba usted, hermano? Tomando agua de hojas de naranja, ¿verdad? Porque decían que ayudaba para bajar los nervios. Y yo me acuerdo que a veces nos juntábamos con alguien más y a estudiar y nos pasábamos la noche entera estudiando para pasar el examen. Yo no sé para qué, porque al otro día lo iba a pasar uno con sueño y era una cosa terrible, ¿no? Pero cuando usted terminaba ese examen, si usted se había preparado y había estudiado,
Usted llena el examen y cuando termina, el que sabe que le fue bien, y regularmente el que hace un examen, si lo contestó bien, hermano, si no se puso ahí como Tim Marín de doping, bueno, esta, ¿verdad? Y 1, 2, 3, y cuál. Vamos a ponerles, si lo hizo así, del plano, va a seguir con la misma aflicción. Pero si estudió y se preparó y sabe que hizo lo que tenía que hacer, termina el examen y dice, ya solo espero la calificación. Eso fue Jesús. Jesús pasó el examen. Y cuando Él dijo consumado es, no era un grito de dolor, sino era un grito de victoria. Puesto el gozo delante de Él, dice la Biblia, sufrió la cruz. A Jesús le dijeron, vas a caminar por aquí, vas a llegar a la cruz, vas a subirte y te van a clavar y vas a sufrir mucho, pero mucho dolor. Pero mira el gozo que espera una vez que hayas pasado esta prueba. Entonces, hermano, cuando usted y yo somos golpeados, cuando usted y yo tenemos un mal día, si nosotros tomamos el ejemplo de Cristo y ponemos en práctica lo que le acabo de mencionar, llega un momento en el que usted, en lugar de sentirse, wow, yo no respondí, en otro momento yo hubiera estallado, yo hubiera peleado por mis derechos, yo hubiera alegado, hubiera discutido, es más, me hubiera agarrado a golpes con alguien, pero me siento satisfecho porque no hice las cosas que humanamente debería de haber hecho. Hay una satisfacción en nuestra vida y un grito de victoria dentro de nosotros, hermano, cuando nosotros pasamos una prueba y decimos, he pasado y he terminado. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Dice Santiago 1:2-4, se lo leo yo, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Alguien se ha sentido dichoso por pasar por pruebas, hermano? Difícil, ¿verdad? Pero aquí dice que hay que sentirse dichoso. Estoy pasando por esta prueba. Y luego dice lo siguiente, pero procuren que, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce ¿qué? Paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean ¿qué? Perfectos y cabales, sin que les falte nada. Cuando usted y yo pasamos por situaciones como estas, lo que Dios está haciendo es preparándonos. ¿Para qué? Para desarrollar en nosotros paciencia. Entonces, hermano, no dejemos que la paciencia se nos termine, sino permitamos que esa paciencia se prolongue. ¿Para qué? Esa paciencia está haciendo una obra en nosotros. Lo que está haciendo es proveyéndonos de lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. ¿No se ha fijado usted que a veces hay cosas en las que usted comienza como a morir a ellas? Mire, por ejemplo, de aquí a hace unos, qué sé yo, 15 años, a mí me criticaban y yo no aguantaba mucho, hermano. No aguantaba mucho. Y yo no, pero aunque nunca fui peleonero ni nada de eso, pero y me ponía y me quitaba el sueño y pensaba en la noche, pero ¿por qué dijo eso de mí? ¿Y por qué? Y hermano, yo luchaba con eso. Poco a poco, eso mismo, mire, pasaba esa, no discutía ni nada, y venía otra, y otra. Pero yo empecé a notar que poco a poco me fue importando menos. No que no me importara, sino me fue afectando menos, es mejor. Al punto donde ya uno muere. Porque golpe tras golpe lo que va a hacer es que lo va a matar a uno, ¿no? Entonces, en un sentido figurado, espiritual, no espiritual, sino figurado, nosotros morimos a la crítica, a la medida que nos critican varias veces. Entonces, cada vez que usted le estén diciendo algo o lo golpeen, diga, bueno, esta es una prueba que yo estoy pasando, tengo que pasarla y esto me va a ayudar para enfrentar la que viene.
Y en la que viene ya no la tomo de la misma manera. Y así voy aprendiendo. Y así, hermano, es que voy siendo cada día más como el Señor. Donde aunque me digan lo que me digan, no estoy listo para llamar a la persona y decirle, ¿por qué estás hablando esto y esto de mí? ¿Qué importa, hermano? Mire, más en este trabajo que hago yo, que uno está expuesto, ¿verdad? Y al estar expuesto, pues obviamente la gente lo va a criticar a uno. Entonces, si no estamos sanos en eso, hermano, no aguantamos. Entonces, Dios permite que pases por esa prueba. ¿Para qué? Para que entonces desarrolles paciencia y la paciencia complete su obra y seas perfecto sin que te haga falta absolutamente nada. Que cuando te empiecen a injuriar o a maltratar, hermano, tú dices, de mí cada golpe lo que va a salir es agua, como Jesús, ¿verdad? Que cuando le metieron la lanza lo que salió de él fue agua y sangre. Eso representa limpieza, perdón, salvación. Por su sangre es que nosotros hemos sido salvos. Por el agua que es la palabra somos limpiados. Eso salía de él cuando lo estaban lastimando. Eso es lo que tiene que salir de nosotros cuando nosotros aprendemos a sobrellevar. Lo que te ha pasado en tu vida, hermano, no es casualidad. Es Dios, aún ya siendo cristiano, lo que te ha sucedido, las veces que te han criticado, las veces que te han maltratado, las veces que han hablado en contra tuya sin que tú hicieras absolutamente nada malo. Eso no es otra cosa más que Dios haciendo su obra, la paciencia desarrollándose. ¿Para qué? Para que a ti no te falte nada. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denles aplauso fuerte a Cristo. Número 6 y último, con esto termino. Encomendar a Dios nuestra situación. Jesús dijo en Lucas 23:46, en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Señor, mi alma está en tus manos. Una palabra a veces puede ser, como dijo alguien, a veces las palabras golpean más que un golpe físico, ¿verdad? Y una palabra puede lastimarnos el alma para el resto de la vida si nosotros lo permitimos. Hay gente que le dijeron cuando era pequeña, eres bruto, y se lo creyó que era bruto, ¿no? Y pasó hasta que uno viene a Cristo, ¿verdad? Ahí el Señor dice, no, en mí eres otra persona. Pero hay gente que las palabras que le dijeron causaron inseguridad. Hay personas que tienen inseguridad en su corazón, en su alma, porque alguien les dijo que así era. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender del Señor a decir, yo voy a entregar y encomendar esto, mi alma, en las manos del Señor. Todo lo que me lastimaron en algún momento lo voy a poner a los pies del Señor. Todo lo que me dijeron, todas las ofensas que recibí, las voy a poner a los pies del Señor y le voy a decir, Señor, en tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu. Me están maltratando, pero en tus manos encomiendo mi alma. Señor, que mi alma no sea lastimada con lo que me están diciendo. Señor, que esas palabras que están pronunciando sobre mí no causen ningún problema en mi alma, porque entonces me va a detener en la obra que tú estás haciendo en mí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser como Jesús y decirle, Señor, en tus manos encomiendo esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hacemos eso, hermano, convertimos un día malo en un día glorioso. Cuando nosotros le decimos al Señor todas estas cosas, oramos por los que nos están maltratando, ponemos nuestra mirada en el cielo, pensamos en nuestra familia y en todas estas cosas que yo le he mencionado, hermano, nosotros podemos convertir un día malo en un día bueno, en un día santo. Póngase de pie, por favor.